por estar de nuevo con nosotros acá en Acción Positiva, en otro programa en el cual agradecemos que nos reciban en sus hogares y para que podamos compartir, pues, por ejemplo, qué pasó esta Semana Santa, la cual espero que la hayan pasado muy bien con sus familias, con sus amistades y que hayan tenido tiempo para realmente gozar de todas las maravillas culturales, de paisaje que ofrece nuestro bello país. Por ejemplo, hubo quienes fueron a Antigua Guatemala y en Antigua Guatemala lo que fuimos y podemos encontrar pues son esas maravillosas alfombras que son reconocidas mundialmente, esa tradición increíble en la cual los guatemaltecos ponen devoción, ponen cariño, ponen atención, ponen dedicación, tanto en Antigua Guatemala como también sucede en otras partes de nuestro bello país, incluso en la ciudad capital, en la cual pues, las alfombras son espectaculares. Hubo una en particular esta vez que hicieron en la Avenida de la Reforma en colaboración con el sector hotelero, con la municipalidad, con más de 2,000 voluntarios e hicieron la alfombra más larga aparentemente a nivel mundial, verdaderamente espectacular. Estas alfombras obviamente reflejan y son el espacio en el cual pasan las procesiones, estas procesiones de las cuales miles de fieles a lo largo de los días de la Semana Santa ponen su devoción, las cargan con mucho cariño, con mucha devoción y obviamente con mucho esfuerzo. Vemos acá en San Felipe esa maravillosa procesión en la cual los fieles están teniendo tiempo para no solamente gozar la belleza de la procesión en sí, sino que para dirigir sus plegarias y poder tener pues una Semana Santa llena de devoción. Las procesiones, todos sabemos también que ocurren durante la noche y son verdaderamente espectaculares porque se siguen desde que salen temprano hasta que entran de nuevo en los templos después de largas horas en las cuales miles de devotos las acompañan. Aparte de lo que sucede en la parte religiosa, para aquellos que las siguen, las veneran y de veras gozan de participar en ellas. Aparte de eso, hay otros miles de guatemaltecos que toman la decisión, unos después de participar en las procesiones y otros pues directamente, y van a nuestras playas. Lo que sucede en las playas, como observamos acá, es de que hay miles de guatemaltecos que están pues gozando del mar, del sol, de la arena, y acá pues vimos nosotros como la playa en el puerto de San José, que es una de las más tradicionales, una de las más populares, se ve completamente llena de bañistas que fueron a disfrutar de un día, 2 días o los días que tengan la oportunidad de hacerlo. Es interesante el ver que de acuerdo al Instituto Guatemalteco de Turismo, creció en un 21% la cantidad de gente que se movilizó en esta Semana Santa en comparación con la Semana Santa del año anterior. Claro que esto también tiene que ver en relación pues, con la pandemia que estaba azotando más intensamente, pero prácticamente, de acuerdo a los datos del INGUAT, hubo una alta ocupación hotelera a lo largo y ancho de Guatemala. En Antigua Guatemala, que es tan característica, el 100% de ocupación hotelera. Y en otros lugares, Retauleo, Mazatenango, el puerto de San José, arriba del 90-95%. Esto produce pues una gran movilización, más de 3 millones de guatemaltecos que se movilizaron de un lugar a otro, incluyendo visitantes que vinieron del exterior, calculados en unos 75,000 personas, de acuerdo a los datos del INGUAT. Esto produce un movimiento económico de arriba de 2,000 millones de quetzales, una inyección muy fuerte para nuestra economía y pues obviamente qué bueno que esto está sucediendo y que la gente encuentra descanso y encuentra la oportunidad de compartir. Claro que no faltaron los problemas, por ejemplo, los cortes eléctricos.
A lo largo y ancho de Guatemala, desde las costas del Atlántico hasta las costas del Pacífico y en muchos poblados alrededor de las diferentes áreas del país, los cortes de energía fueron uno de los dolores de cabeza. Y son dolores de cabeza tanto durante el momento en que se producen como posteriormente, porque muchas veces cuando regresa la energía lo hace de una forma súbita, en una forma en la cual incluso daña los aparatos eléctricos. Realmente lamentable, pues, porque pues habiendo empresas distribuidoras que pasaron de ser públicas a ser privadas, lo que se espera es que el servicio sea mejor. Y lo que resiente el guatemalteco, naturalmente, es el hecho de que no solamente se dan los cortes, no solamente dañan sus aparatos, sino que además la factura llega probablemente mucho más alta que el mes anterior. Esas son de las cosas que verdaderamente lastiman, ofenden y nos ponen en una gran incertidumbre de las preocupaciones de los guatemaltecos. Tenemos que decir que el personal de estas empresas, pues, en medio de sus posibilidades, tratan de responder, tratan de llegar, tratan de solucionar, pero no es en tanto en sí la emergencia como el hecho que la infraestructura eléctrica sigue ausente, sigue no mejorándose constantemente. Hemos sabido que el INDE tiene muy poca inversión a lo largo de los años. Esto ha causado pues que haya gran deterioro y muchísimos guatemaltecos tienen que usar desde candelas hasta plantas eléctricas, los cuales le aumenta su consumo. Pero en fin, en medio de todas estas vicisitudes se llega, se goza, se la pasa muy bien y luego el retorno. Ese retorno que, bueno, que alegre regresar después de las vacaciones, cansados, agotados, vamos a quedar trabados por horas en los diferentes puntos que se vuelven como cuellos de botella. Peaje, por ejemplo, el peaje de Palín-Escuintla. ¿Cuántos guatemaltecos no pasamos horas ahí esperando que abrieran el tráfico, esperando que se agilitara el proceso? Desafortunadamente, pues la empresa esta concesionaria que ha gozado de unas tremendas ventajas económicas por 25 años y que como premio recibió ahora el peaje del puerto de San José a Escuintla, da un pésimo servicio. Nunca pensaron en ampliar, en mejorar su sistema. ¿Y quién lo paga? El guatemalteco, porque no solamente viene cansado, tiene que esperar por muchas horas, incluso le dan los fallos de vehículos que se calientan o le pasa lo que le pasa. Pero en fin, cola tras cola, tiempo tras tiempo, y ahí vamos. Los guatemaltecos tenemos esa característica que aguantamos con todo, pero algún día eso también tiene que terminar, porque nuestros gobiernos tienen que ser conscientes de que no podemos abusar del guatemalteco permanentemente. Algo interesante que sucedió en estas vacaciones es que cuando vemos las fotografías del puerto de San José, por ejemplo, pues prácticamente la gente en gran número está gozando el sol, la arena, las olas del mar, pero mascarillas ausentes, prácticamente sin mascarillas. Nosotros estamos ahora ya 2 años prácticamente después de que en Guatemala se dio inicio a la pandemia. Ya venía de la China unos meses antes, pero nosotros ya llevamos 2 años prácticamente. Y pareciera que nos hemos olvidado del coronavirus, de que existe. Veamos qué dice la Organización Mundial de la Salud. Ellos advierten que no es el momento de bajar la guardia ante el COVID-19. La mortalidad sigue siendo elevada. El virus evoluciona de manera imprevisible, alertó el presidente del Comité de Emergencia de la OMS. Yo sé que hay muchas opiniones diferentes, yo sé que hay muchas variantes. Hay quienes opinan que la vacuna no sirve para nada, que el COVID es una gripe cualquiera. Realmente no, verdaderamente no lo es. Y esto se aumenta ante el hecho de que ocurren constantemente, como es la característica de los virus, pues nuevas variantes que están haciendo y poniendo nuevos retos.
por favor, no nos confiemos, no nos olvidemos que existe todavía el COVID. Y también sepamos que en Guatemala la vacunación ha sido una tragedia. Prácticamente Salud se quedará sin vacunas después de junio, de acuerdo a los titulares de los medios. Se han perdido ya más de 5 millones de dosis de vacunas que se vencieron porque no hubo capacidad de aplicarla. 5 millones, más de 400 millones o 500 millones de quetzalos prácticamente tirados a la basura. Y esto continúa. Además de las vacunas pagadas, se han vencido más de 1,5 millones de vacunas donadas. Ese pueblo generoso, particularmente de Estados Unidos de Norteamérica, que hicieron un esfuerzo por mandarnos vacunas y vinieron a caer en manos de autoridades que no fueron capaces de vacunar. Le echan la culpa ahora al pueblo. Pero, ¿dónde estuvo esa cadena logística? ¿Dónde estuvo esa campaña de vacunación? Esa campaña de motivación prácticamente no existió. Pero a nivel mundial, ¿qué está pasando? Por ejemplo, veamos, Shanghái reporta primeras muertes por COVID tras nuevo confinamiento. Y la China vive una oleada de rebrotes con cifras récord de contagios no vistas desde el inicio de la pandemia. Recordemos que la pandemia, la primera vez que se demostró fehacientemente y en una forma científica fue en Wuhan, en esa provincia de la China no tan lejana de Shanghái. Y sin embargo, ahorita, actualmente, Shanghái, esa ciudad enorme de más de 25 millones de personas, está en un confinamiento desde marzo, muy severo, que incluso ha producido caos. El gobierno de Estados Unidos de América ya evacuó a parte de su personal consular de ese lugar, Shanghái, porque ya se están produciendo muertes y ellos obviamente no quieren exponerse a que les suceda. Claro, hay diferentes puntos de vista. Por ejemplo, en Brasil, Brasil anunció el fin de la emergencia sanitaria por COVID. Esto lo hicieron ellos a pesar de que hay muertes que se están produciendo ahí, pero también se apoyan en que ellos han hecho una extensa campaña de vacunación. Pero incluso el presidente Jair Bolsonaro fue víctima de COVID, no pudo entrar en restaurantes cuando fue a la visita en las Naciones Unidas, pero bueno, tomaron su decisión, cada país, cada persona la puede tomar. En Estados Unidos recientemente una juez federal, hará unos pocos días, revocó la orden de usar mascarillas en una forma obligatoria en el transporte público. Esto pues llama la atención porque obviamente en Estados Unidos se ha descrito también que hay un incremento generalizado en los casos. El COVID con el Omicron se menciona que es menos mortal, pero es altamente virulento. Lo importante es no nos confiemos. El COVID todavía está acá. Cada persona, cada país puede tomar su propia decisión. Es personal, pero tengo amigos personalmente, tengo amigos, parientes que desafortunadamente han tenido un final fatal secundario a este virus. Y estoy seguro que todos ustedes probablemente también los tengan. Pero bueno, así estamos en esta situación, regresamos a la vida normal. Y nuestra vida normal actualmente en Guatemala está llena de eventos eleccionarios. Por ejemplo, un evento eleccionario importante que se está produciendo en este momento es la elección para el señor fiscal general del año 2022 al año 2026, un periodo de 4 años. Este proceso ha seguido un cronograma. Y este cronograma pues se ha venido cumpliendo desde el momento de la integración de las comisiones postuladoras. Hubo problemas, hubo controversias, se cambiaron algunos de los comisionados y finalmente llegaron a seguir su proceso. Y el 18 de abril ellos cumplieron con la elaboración de la nómina de los 6 candidatos que se entregarán al señor presidente de la República, doctor Alejandro Gianmattei, quien tendrá la elección del fiscal en sus manos.
una responsabilidad muy grande para el señor presidente, porque este tema ha sido objeto de una amplia controversia, de una amplia discusión. Por ejemplo, se habla en los medios, en las diferentes organizaciones, de que es necesario que el próximo fiscal general y el sistema judicial tenga independencia y tenga liderazgo, que los y las profesionales que opten al cargo de fiscal general demuestren su independencia para tomar decisiones, calidad que es imprescindible para que se garantice una actuación sin ataduras políticas de cualquier clase. Esta es una alta investidura que tiene en sus manos el aplicar la justicia como debe ser, ciega y en forma objetiva. No existe verdaderamente claridad en lo que se está pidiendo, porque el perfil idóneo existe, que cumplan con los aspectos éticos, personas honestas de reconocida honorabilidad, que sean muy claras en su trayectoria, su capacidad profesional, es decir, que tengan esa capacidad académica para ocupar tan alto cargo. Obviamente los aspectos académicos, la academia es fundamental. La academia se ha considerado como un garante de la calidad del profesional y obviamente una proyección humana, porque la justicia no es ciega, también tiene aspectos emocionales. Pero claro, perfil idóneo es el que tenemos que llevar para que tengamos esa gente capacitada. Pero ¿qué ha venido sucediendo? Desafortunadamente, de acuerdo a lo que ya se ha venido haciendo después del trabajo de la comisión de postulación, encontramos este titular donde nos dice solo 2 de 13 aspirantes superan la nota mínima. Pueden ustedes imaginar que en un país en el cual hay más de 30,000 colegiados, abogados que pudieran aplicar a esta posición, tal vez no los 30,000, porque hay ciertos requisitos que se exigen, como por ejemplo, más de 10 años de una profesión y una trayectoria en el ejercicio de su profesión de las leyes y en el cumplimiento de la academia. Tal vez no los 30,000 pueden aplicar, pero sí un gran número, miles podría yo decir. Y qué lamentable, qué preocupante que de los 13 aspirantes que fueron finalmente calificados y de los cuales se seleccionarán a 6, solamente 2 superan la nota mínima. Veamos, por ejemplo, acá. En esta nota mínima quitamos los nombres porque no estamos evaluando a la persona, estamos evaluando las capacidades. Y vemos entonces, por ejemplo, que se evalúa la formación académica, se evalúa la experiencia profesional, la proyección humana. Todo esto pues llega a tener una total que vemos en la columna acá a la derecha y en el cual observamos lo que mencionamos hace un momento, que solamente 2 tuvieron unas notas que estuvieron arriba e hubo incluso 4 que ni siquiera llegaron a alcanzar la nota mínima. Eso es altamente preocupante, porque cuando hablamos que van a ser esas personas que tengan en su mano la correcta aplicación de la justicia, que es uno de los pilares del Estado de Derecho, pues obviamente una dura misión la que le corresponde todavía a los señores comisionados cuando vayan a presentarle al señor presidente de la República estos 6 candidatos. Una dura elección del señor presidente también cuando él tenga que elegir al candidato que fuera quien mejor sirva a los intereses de los guatemaltecos. ¿Cuál es el interés del guatemalteco? Pues obviamente una ley justa. Hay otra elección que está también en el camino en este momento, la elección a rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cuando hablamos de esta elección, como hemos mencionado en programas anteriores,
tiene la importancia de que la persona que llegue a esta rectoría va a estar dirigiendo una institución que tiene CIAs en más de 70 instituciones importantísimas de Guatemala, desde la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, la Contraloría General de Cuentas, es decir, prácticamente cualquier institución importante en Guatemala va a tener una representación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esta representación fue concebida inicialmente para que la academia fuera el garante moral, la reserva moral que velara por los intereses de todos los ciudadanos. Por lo tanto, es una función sumamente importante. En esta elección que está por llegar, pues ya se han venido eligiendo los cuerpos electorales que en su momento llegarán a la elección del rector el 27 de abril. En este momento no se está eligiendo rector, se están eligiendo a los electores que van a proceder a seleccionar. Es un punto clave, es un punto importante. Diferentes columnistas han venido expresando sus opiniones. Por ejemplo, el licenciado Eduardo Antonio Velázquez Carrera, en una forma bastante llamativa, dice a la USAC, se llega la hora de rajar ocote. Es decir, se llega la hora de que hay que tomar decisiones. Obviamente, los candidatos que lleguen, los electores que han venido siendo elegidos en el camino, han representado diferentes corrientes, diferentes visiones, diferentes posiciones. Ahora es el momento en el cual estos 170 electores van a tener que tomar una decisión importante. Hay otro destacado periodista, comentarista, editorialista que escribe que obviamente los políticos son reacios a admitir la falta de representatividad y legitimidad de los mecanismos electorales y que conviene y es necesario que el respaldo de la mayoría de los votantes verdaderamente sea reconocido por estos mecanismos para que en esta forma aquellas personas que han sido seleccionados como electores, ellos también a su vez hagan una elección correcta, en forma que la rectoría, que tiene a su cargo el dirigir esta institución tan querida, tan importante y de tanta proyección nacional, pues obviamente tengan representatividad, preserven la autonomía universitaria y que verdaderamente se constituyan en esa reserva moral. En medio de toda esta situación, encontramos que desafortunadamente en el país hay un aumento generalizado de la inseguridad. Es a diario que los guatemaltecos estamos expuestos a violencias de diferentes tipos, desde la violencia extorsionista de las maras, desde la violencia en los asaltos a los hogares, asalto a los vehículos, en fin. Realmente es una situación bastante peligrosa la cual está viviendo Guatemala. Están sucediendo, por ejemplo, en el vecino país de El Salvador, hemos visto que el señor presidente Nayib Bukele, pues ya había iniciado esta guerra con las maras y ahora la aumenta, le sube el volumen, le suben de rayitas, como dicen los jóvenes actualmente, y pues la ha puesto medidas mucho más severas, incluso con el apoyo de la Asamblea Nacional de El Salvador, que es la única que puede obviamente cambiar las leyes, han incrementado las penas a los cuales estos mareros están siendo condenados cuando se les demuestra sus delitos. Es un enfrentamiento muy fuerte el que está haciendo el presidente Bukele. Vemos, por ejemplo, que ha confinado a los mareros a las cárceles y que las cárceles las ha hecho prácticamente seguras para evitar que de ahí salgan las señales, de ahí salgan las órdenes, de ahí salgan las comunicaciones, porque lo que se dice constantemente en Guatemala es que los presos que están siendo alimentados
a costillas del pueblo, son los que desde la comodidad relativa, por así decirlo, de sus prisiones, siguen manejando totalmente lo que es el negocio, por ejemplo, de las extorsiones. ¿Cuántas personas honestas, honrados, han perdido la vida cuando les han llegado a dejar un telefoncito para que lo reciban y ahí tomen la llamada de la cual les dicen cómo pagar, a dónde llevar el dinero, etcétera? Es un drama diario que vivimos los guatemaltecos, un calvario. Pues obviamente cada país toma sus propias medidas. Lo que sí tenemos que tener claro es que en Guatemala necesitamos medidas mucho más fuertes, mucho más contundentes, un gobierno que no abuse del poder, sino que lo use adecuadamente. Se ha señalado, por ejemplo, que hay incremento en las patrullas, que hay incremento en los retenes, pero eso no sirve, abuso muchas veces del ciudadano. Para concluir, quisiéramos decir algunas preocupaciones de los guatemaltecos. Hemos escuchado pésimos servicios públicos y privados, cortes de luz constantes, una infraestructura vial verdaderamente en mal estado. Los que han salido a las diferentes carreteras pues han venido asustados de lo mal que están, llenas de agujeros y cómo pues obviamente pueden destruir o dañar sus vehículos. También nos han manifestado que existe una falta de confianza en la fortaleza de las instituciones y en la solidez del Estado de Derecho, particularmente en el caso de elecciones que se están dando como a la Fiscalía, al Ministerio Público, que como decíamos es uno de los pilares del Estado de Derecho, la independencia de los diferentes órganos del Estado. Y obviamente también hay un clamor por funcionarios idóneos, capaces y honestos. Eso es un verdadero clamor que tiene el pueblo guatemalteco. El aumento de las extorsiones y en general la falta de seguridad ciudadana es otro de los grandes flagelos que está azotando a nuestro país. Y en medio de todo esto que está sucediendo, pues Guatemala va para adelante. Tenemos que agradecer tener este país maravilloso, esta gente que aguanta con todo, que no solamente aguanta, sino que además sigue hacia adelante para tener un mejor futuro. Pero, ¿cómo sería de mejor este país si tuviéramos pues todas estas ventajas, todo este soporte positivo de un Estado que realmente estuviera velando por sus ciudadanos y que estuviera trabajando? Que hubiera cero corrupción y que los fondos de Guatemala no se vayan al bolsillo de los corruptos, sino que vayan al bienestar de todos los ciudadanos. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Nos vemos la próxima semana con más acción positiva.